Crisis en Cuba, la agricultura y el turismo atraviesan los peores momentos. Mientras tanto, la dictadura cubana convoca una caravana por el malecón habanero justo en el aniversario del maleconazo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El turismo en Cuba necesita más participación del sector privado y menos del Estado. ¿Acaso la dictadura cubana estará a la altura de las circunstancias? La agricultura y el turismo son dos sectores de la economía cubana que atraviesan los peores momentos. Ambos están agobiados por problemas similares que frustran las oportunidades de crecimiento. Son dos fuentes cruciales de la economía que requieren una participación considerable de operadores privados y dependen de factores externos. La agricultura necesita importar productos fitosanitarios, fertilizantes, tecnología y suministros. El turismo necesita turistas que puedan dar divisas. Sabemos que el sector agrícola se ha derrumbado y que el primer semestre del año ha tenido cosechas muy limitadas. Con respecto al turismo, sabemos que la llegada de visitantes se desplomó un 90% de lo que fue en 2019 y lo mismo ocurre con los ingresos en divisas. Sabemos de ambos sectores que las soluciones no están a la vista. Con los problemas alimentarios, el régimen ha tenido que aceptar donaciones de otros países para evitar una crisis alimentaria. Ese fue el caso del año pasado con las donaciones del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Con respecto al turismo, no habrá mejoría a menos de que se controle la propagación del coronavirus. Esto es lo que mantiene alejados a muchos viajeros internacionales, ya que cambian de destino de viaje a lugares como Costa Rica y República Dominicana. Basta esta breve introducción para mostrar el escenario seguramente problemático para estos dos sectores. En cuanto al turismo, es cierto que este sector, que representa solo el 5% de la población activa y un poco más del 6% del Producto Interno Bruto, no tiene un papel de efecto de arrastre en la economía, ya que su papel es muy pequeño. Sin embargo, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la cuenta corriente, lo que compensa el elevado déficit de la balanza comercial. La economía cubana dejó de generar ingresos por turismo en marzo de 2020, cuando el coronavirus obligó al confinamiento internacional. El sector no genera ingresos desde hace aproximadamente año y medio, ingresos que son vitales para las arcas del Estado. Este no es un escenario exclusivo de Cuba. Todos los países que dependen del turismo se han visto afectados por la caída de los viajes internacionales y por las medidas promulgadas para poner fin a la pandemia. Cada nación ha intentado resolver lo que, de hecho, ha sido un nuevo problema mediante aumentos fiscales y monetarios. En el caso de Cuba, las acciones del gobierno dejan mucho que desear. Ha estado involucrado en otros asuntos desde principio de año, como por ejemplo la aplicación de la desastrosa tarea de ordenamiento. Ha visto cómo los operadores turísticos internacionales que administran las cadenas hoteleras reasignaron trabajadores a otros trabajos y prepararon sus cuentas de desarrollo para tiempos difíciles. Sin embargo, el gobierno ha continuado con sus planes de inversión en la construcción de hoteles y el panorama en La Habana y en otras zonas turísticas se ha visto alterada por el surgimiento de nuevas instalaciones que incrementan el número de habitaciones de hotel y puestos de trabajo. Por otro lado, las empresas pequeñas privadas vinculadas con el turismo internacional han tenido que cerrar sus puertas y despedir a sus empleados con la mínima esperanza de que lleguen tiempos mejores. Existen serias dudas sobre si estos negocios regresan cuando cambie el ciclo económico. Si no reciben ayuda del Estado para tal fin, considere que el presupuesto está agotado y el déficit público ronda el 30% del PIB, no les será fácil recuperarse de tan largo periodo sin ingresos. El régimen ha explorado alternativas para mantener al sector hotelero en modo inactivo en este momento, pero los escasos datos disponibles no permiten sacar conclusiones. Una idea ha sido abrir la disponibilidad hotelera y gastronómica internacional al turismo nacional, siempre que los clientes paguen con dólares estadounidenses u otras monedas fuertes. La decisión ha compensado a algunas de las empresas que pudieron abrir con una cantidad moderada de trabajo. Sin embargo, el lado malo es que la productividad se ha reducido, ya que los negocios se han abierto con menor capacidad para una menor demanda.
Al tiempo que no soportan los costos, que son difíciles de bajar en poco tiempo, los cambios de precios han encarecido notablemente los servicios hoteleros, lo que dificulta que la clientela cubana disfrute de estos beneficios. Si comparamos las cifras de 2010 con las de 2019, el último año reportado en el que el turismo alcanzó resultados razonables, aunque en una escala muy baja, los ingresos cayeron 75% de un año a otro. Luego de un primer trimestre donde la temporada turística caribeña fue bien y antes de que comenzaran los confinamientos internacionales como resultado de la pandemia, los ingresos redujeron a la mitad de un 56,4%. La moneda en la que se realizaron los cálculos fue el CUC que lo permitió. Las pernoctaciones de visitantes extranjeros y la tasa de ocupación como indicadores de campo disminuyeron un 68,1%, prácticamente la mitad, mientras que las otras pernoctaciones de clientes nacionales disminuyeron menos, un 48,1%. El poder adquisitivo de los cubanos impidió, al menos por ahora, el desarrollo del turismo para la demanda interna, como sucedía en España, Francia e Italia. Las tendencias para el sector en 2021 no han mejorado, al contrario. Los últimos datos relativos al periodo de enero a mayo indican que 137.138 turistas extranjeros visitaron Cuba, lo que representa una caída del 89% en comparación con los resultados de 2020, que, como ya se dijo, fue desfavorable. El sector permanece en un estado de colapso desfavorables para los próximos meses, ya que la pandemia sigue afectando a la población nacional y frena la demanda. Si Cuba no quiere perderse la temporada alta de turistas del Caribe, que comienza en noviembre, los esfuerzos deben concentrarse en priorizar la erradicación del COVID-19 en la isla. El modelo turístico cubano no permite ensayar fórmulas alternativas como el trabajo a distancia o las estancias combinadas. El régimen debe pensar en formas de reactivar el sector privado que brinda servicios a la industria del turismo. La pérdida del músculo empresarial que ha afectado a este sector podría hacer que su regreso sea una propuesta muy difícil. Es por ello que deben tomar en cuenta medidas especiales de apoyo, una agenda completa que preste la máxima atención a los cambios que se están produciendo a nivel internacional con respecto a los turistas y el uso de la tecnología digital. Estamos hablando de un sector que requiere más participación del sector privado y menos del Estado. Siguiendo con las noticias, la dictadura convoca una caravana por el malecón habanero justo en el aniversario del maleconazo. Hay que estar muy mal de la cabeza para organizar una marcha en medio de la peor crisis sanitaria de los últimos 62 años. La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba convocó una caravana por la paz, el amor y la solidaridad para este jueves 5 de agosto en La Habana, justo el día en que se conmemora otro aniversario de las protestas populares que ocurrieron en 1994, conocidas como el Maleconazo, y que tuvieron lugar en una de las zonas de la capital que el desfile piensa cubrir. Ailín Álvarez, flamante nueva primer secretaria de la UJC, lideró la convocatoria en Twitter, que fue secundada por la Cancillería cubana en su propio perfil. A correr la voz y sumate a celebrar por la patria, por nuestros atletas, médicos y científicos, por la obra construida y los sueños por conquistar, escribió la entidad oficial en su propio perfil. Bajo la denominación de Victoria Popular, la caravana recorrerá una ruta de unos 7 kilómetros a lo largo del malecón. La dictadura invitó a la prensa internacional a cubrir el evento, en el que los participantes podrán desfilar a pie o en cualquier medio de locomoción, desde patines hasta bicicletas, motos o automóviles. La convocatoria ocurre además solo 3 semanas después de que miles de personas salieran a las calles el 11 de julio en decenas de ciudades de todo el país para pedir libertad, en las mayores manifestaciones contra la dictadura en más de 60 años. Todo este show de la dictadura se produce cuando el país está colapsando en casos de coronavirus, hospitales colapsados, centros de aislamientos en pésimas condiciones, récord de casos activos en cada día, récord de fallecidos día tras día, escasez de medicamentos, pero aún así, convocan una caravana en el peor momento de la pandemia. Una semana después de las protestas del 11 de julio, el títere castrista Díaz-Canel encabezó un acto de masas con sus seguidores en el sitio del Malecón Habanero
conocido como la Piragua, mientras que el Partido Comunista organizó concentraciones en todo el país. Desde entonces, los casos por COVID-19 no han parado de subir. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos